El día de hoy vamos a continuar con el cuarto programa de la semana denominado Explicamos cómo el organismo permite regular la temperatura para conservar la salud. El propósito de esta actividad es explicar usando conocimientos científicos cómo el organismo regula la temperatura en un proceso de equilibrio corporal ante diferentes situaciones como la realización de actividades físicas. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Cuando hayamos elaborado una explicación de la manera como el organismo regula la temperatura en un proceso de equilibrio corporal ante diferentes situaciones como en la realización de actividades físicas, sustentado nuestras explicaciones en fuentes de información científica. Ahora te describiremos las actividades que desarrollarás en este segundo programa. En primer lugar, analizaremos una situación donde se problematice cómo el organismo regula la temperatura corporal. Luego plantearemos preguntas y posibles respuestas. Analizaremos la pregunta investigable y propondremos posibles respuestas. ¿Qué haremos luego, profesora Carmen? En segundo lugar, identificaremos y seleccionaremos conocimientos que nos ayudarán a responder a la pregunta investigable y relacionaremos estos conocimientos con situaciones de nuestro cuerpo cuando realizamos actividades físicas. En tercer lugar, responderemos a la pregunta investigable con la información científica seleccionada y elaboraremos nuestro producto. Y en esta parte y como en cada programa, es muy importante tomar apuntes de las ideas clave más importantes que nos ayudarán a responder nuestra pregunta investigable. Muy bien, estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, ahora continuaremos en este interesante programa. Ponte pilas y vamos a aprender. Ahora vamos a recordar el primer programa de educación física donde realizamos un diagnóstico sobre la situación de salud física de la familia. ¿Lo recuerdan? Sí, profesora. A mí me salió que tengo un índice de masa corporal igual de 25, por lo tanto tengo un poco de sobrepeso. Entonces, debo realizar más actividad física. Por ello que pienso que en mi plan voy a considerar el baile, porque me gusta bailar. ¡Qué chévere! A mí me gusta jugar al fútbol, pero como estamos en pandemia, todavía no se puede. Quizás me anime por el baile también, Lucía. Pero cuando realizo actividades físicas, siempre mi rostro se pone muy rojo, caliente y sudo mucho. A veces pienso que voy a estallar. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede al organismo cuando realiza actividad física? Para ello vamos a escuchar una situación sobre la temperatura. Luis es un estudiante del cuarto grado de secundaria y vive en Puno. Allí la temperatura varía desde los menos 5 grados centígrados hasta los 17 grados centígrados. Los veranos son cortos, frescos y nublados, mientras que los inviernos son cortos, muy fríos y mayormente despejados, y está seco durante todo el año. Luis, a pesar de que en los inviernos tiene frío, ha notado que la temperatura de su cuerpo siempre se mantiene dentro de los valores normales. Cuando realiza alguna actividad física como jugar fútbol, por ejemplo, la temperatura sigue manteniéndose estable en su cuerpo. Oh, las temperaturas del ambiente y del cuerpo de Luis son diferentes. Me vienen a la cabeza muchas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué se deben las diferencias entre la temperatura del ambiente y la temperatura de Luis? ¿Qué relación existe entre la temperatura del ambiente y la temperatura corporal de Luis? Así como Luis cuando juega fútbol durante 10 o 15 minutos, ¿qué cambios considero que ocurrirían en mi organismo? ¿Qué otras preguntas pueden formular sobre esta situación? Anoten las preguntas, formulen algunas más y respóndanlas. Pueden comentar con el familiar que les acompañe en el programa. Profesora Carmen, ¿de qué tratará el programa de hoy? Hoy nuestra pregunta investigable es: ¿de qué manera nuestro cuerpo regula las condiciones internas para mantener estable la temperatura cuando realizamos actividades físicas o el medio externo tiene una temperatura más baja? Lucía, ¿de qué trata la pregunta? Yo creo, profesora, que debemos encontrar explicaciones con sustento científico de cómo nuestro cuerpo mantiene la temperatura constante, a pesar de que el medio externo tiene una temperatura diferente. Pero no solo el cuerpo tendrá mecanismos para regular la temperatura corporal así haya baja temperatura en el exterior. También hay otras situaciones donde el cuerpo hace lo mismo. Por ejemplo, cuando realizamos una actividad física, como Luis, que le gustaba jugar fútbol y siente su cuerpo más caliente. Miguel, Lucía y estudiantes de tercero y cuarto que se encuentran en casa, ahora respondan la pregunta con los conocimientos que tengan hasta el momento o con las ideas que tengan, así sean breves. No se preocupen si su respuesta es breve, al final del programa responderán con mayor sustento. Profesora Carmen, ¿y cómo vamos a dar respuesta a la pregunta? Lucía, anotemos todo lo que haremos para resolver la pregunta investigable. Yo lo primero que haré es buscar información en textos y revistas sobre la regulación de la temperatura corporal. Yo voy a consultar en libros que tenga en casa.
¿Y qué harán con esa información consultada? La analizaremos, seleccionaremos y la organizaremos para que nos ayude a responder nuestra pregunta investigable. Compañeras y compañeros de tercero y cuarto de secundaria, ¿ustedes qué harán para contestar la pregunta de indagación? Vamos, elaboren su plan de acción también. Manos a la obra. En este momento nosotros te proporcionaremos algunas fuentes de información sobre qué proceso regula el ambiente interior de los organismos. Después del programa podrás consultar otras. La fuente que utilizaremos hoy es una adaptación de los autores Aude Cirk y Aude Cirk Byers, Biología, Vida en la Tierra. Anota las ideas clave que te ayuden a responder las preguntas de indagación que guía este programa. ¿Qué proceso regula el ambiente interior de los organismos? El fisiólogo francés Claude Bernard formuló la hipótesis de que el funcionamiento de las células depende de las condiciones físico-químicas óptimas del medio interno. Casi 50 años después, el fisiólogo Walter Bradford Cannon modificó el concepto de Bernard e introdujo el término de homeostasis para describir los procesos que permiten mantener constantes las condiciones internas de un organismo ante los cambios de las condiciones externas. Algunos ejemplos de condiciones reguladas por mecanismos homeostáticos son la temperatura, que ocurre en todo el cuerpo, las concentraciones de sal y agua, que ocurren en cada una de las células, y que deben mantener las concentraciones de iones diferentes a la del líquido circundante, las concentraciones de glucosa, el pH, equilibrio de ácidos y bases, el pH del estómago es diferente al de los órganos circundantes, las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Mantener la homeostasis en cada nivel es clave para mantener la función general del cuerpo. Es decir, profesora, que la homeostasis hace que nuestro cuerpo funcione bien, así haya factores internos o externos diferentes. Así es, Lucía. Eso explica lo que le pasa a Luis, que vive en Puno. Pero no solo es con la temperatura, también nos dice que la homeostasis regula las concentraciones de ciertas sustancias en el cuerpo como la cantidad de sal. Si yo como mucha sal, ¿qué pasa? ¿Mi sangre y mi cuerpo por dentro están salados? ¿Ustedes qué creen, estudiantes que nos escuchan en casa? Yo creo, profesora, que no podríamos estar salados. Creo que nuestro propio cuerpo regula las cantidades que deben quedarse de cada compuesto o nutriente que ingresa. Lo que dices es correcto. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Ese equilibrio que el cuerpo mantiene, activando procesos que permiten mantener constantes las condiciones internas de un organismo ante los cambios de las condiciones externas, se llama homeostasis. Ahora vamos a revisar un aporte muy importante del material del Ministerio de Educación de las fichas de actividades de la competencia indaga de cuarto de Ciencia y Tecnología, que nos menciona cómo se produce y elimina el calor. Miguel, por favor, ayúdanos con la lectura. Sí, profesora. La producción y eliminación del calor. La regulación de la temperatura incluye tanto la producción del calor como la eliminación del mismo. Esta se presenta de la siguiente manera. Primero, la producción de calor, que ocurre por las transformaciones químicas que sufren las sustancias alimenticias. Estas liberan energía por oxidación. Esta energía se elimina como calor en el individuo en reposo y como calor y trabajo en el individuo en actividad. Es decir, que los alimentos que ingerimos liberan energía en forma de calor y trabajo. Cuando estoy sin actividad física se transforman en calor, y si hago actividad física como caminar se transforma en calor y trabajo. ¡Qué bien! Así es, Lucía. Estudiantes de tercero y cuarto que se encuentran en sus casas, anoten las ideas claves sobre la producción del calor. Ahora sigamos, Miguel. Por favor, sigue compartiendo la información. Sí, profesora. Segundo, la pérdida de calor. Los mecanismos físicos principales por los que se pierde calor son los siguientes. Por conducción, que consiste en la transferencia de calor, es decir, se pierde pequeñas cantidades de calor desde la superficie corporal a los demás objetos. Ah, ya sé. Por ejemplo, cuando tocamos un objeto, mis manos transfieren el calor hacia ellos, si estos están a una temperatura ambiente o más fría. Otro mecanismo es por radiación, que consiste en la pérdida de calor en forma de rayos infrarrojos, ondas electromagnéticas. El cuerpo irradia calor en todas las direcciones. En verano transmite calor radiante desde fuera hacia el cuerpo más que en sentido inverso. Sí, profesora. A veces cuando hace mucho calor en los meses de verano, el cuerpo se calienta bajo el sol. Otro mecanismo es por evaporación del agua, que consiste en la conversión del agua en vapor.
tiene lugar en la piel y los pulmones. La evaporación cutánea se da por el sudor. Así como ocurre cuando caminamos o hacemos alguna actividad física y sudamos. Otro mecanismo es, por convección, que consiste en el desplazamiento de los gases o líquidos cuando están en contacto con el cuerpo. El calor es conducido al aire. Al igual que los mecanismos de ganancia de calor, estos pueden ser externos e internos. ¡Qué interesante! Es así como todos nosotros producimos y perdemos calor. Entonces, estudiantes de tercero y cuarto, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el cuerpo para la pérdida del calor? Profesora Carmen, ¿y solo con estos mecanismos es que nuestro cuerpo regula la temperatura? Así es, Miguel, pero hay más procesos que se realizan en el interior de nuestro cuerpo, en nuestras células, que hace que se mantengan con una temperatura constante. A este proceso, en su conjunto, se llama termorregulación. ¿Y qué es la termorregulación? Es como su nombre lo dice, mecanismos para regular la temperatura, se supone, del cuerpo. Así es la capacidad del cuerpo para regular su temperatura dentro de ciertos rangos. Según la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5 y 37 grados centígrados. Sí, profesora. Y ya hemos visto que así en el exterior sea muy frío o muy caliente, los organismos conservan su medio interno en condiciones relativamente constantes y dentro de un rango adecuado, y a eso se llama homeostasis. Pero, ¿qué parte de nuestro cuerpo controla todos estos procesos de producción de calor, de la pérdida de calor, de la homeostasis? ¿Quién? Buena pregunta, Lucía. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué parte o sistema de nuestro cuerpo puede hacer esa función? A ver, no creo que sea el sistema digestivo ni el respiratorio. Yo creo que es el sistema nervioso, el cerebro quizá. No, Miguel, los sistemas que mencionan tienen otras funciones, pero Lucía, es correcto lo que dices, la termorregulación en las personas está controlada por el hipotálamo, que es una glándula que se encuentra en el cerebro y controla la temperatura del cuerpo como también otras funciones. Hasta aquí, ¿qué ideas han comprendido sobre la regulación de la temperatura? Sigue anotando tus ideas relacionando los conceptos sobre la regulación de la temperatura en el cuerpo. Por ejemplo, cómo has relacionado las ideas clave de homeostasis con los mecanismos de regulación de la temperatura, con los de ganancia y pérdida de calor cuando hacemos una actividad física como jugar o saltar soga. Comparte con el familiar que te acompaña y responde la pregunta, pero explícala con tus propias palabras. Profesora Carmen, entonces ya sabemos que en la regulación de la temperatura corporal interviene el hipotálamo. Pero, ¿es lo único que interviene de nuestro cuerpo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es así que el hipotálamo ordena al cuerpo que regule su temperatura y ya lo hace? No, profesora, yo creo que por lo menos debe intervenir la piel, porque con ella sentimos frío o calor. Por ejemplo, en el caso de Luis que vive en Puno, la piel es la que siente el frío. Sí, Lucía, también, pero vamos a conocer mejor ese funcionamiento. Escuchen con atención cómo se regula la temperatura en un mecanismo que se llama retroalimentación negativa. Pero primero vamos a ver algunos términos. Cuando les menciono la palabra sensor, ¿a qué creen que me refiero? Un sensor viene de sensación, de algo que siente o percibe alguna sensación. Cuando estamos frente a un clima frío como el de Luis, intervienen los sensores y receptores que son las terminaciones nerviosas en el hipotálamo, abdomen, piel y venas largas del cuerpo. ¿Y qué creen que significa centro de control? Será donde llega toda la información para ser procesada o interpretada, que dirige algo. Es así. El centro de control de la temperatura está en el hipotálamo, una parte del cerebro que controla muchas respuestas homeostáticas y ya hemos hablado de él. ¿Y qué será un efector? Un efector viene de efectuar, actuar, hacer. Así es. Y como efector están los órganos como músculo, esqueleto, depósito de grasa, glándulas sudoríparas. Ellos efectúan una acción como movimiento o segregar sustancias como sudor. En la mayoría de la gente el punto de ajuste de la temperatura es de 36 a 37 grados centígrados. Si la temperatura corporal cae por debajo de los 36 o 37 grados centígrados, el hipotálamo activa mecanismos efectores que aumentan la temperatura corporal, como por ejemplo incrementar el metabolismo celular mediante la
la quema de grasa, escalofríos, que son contracciones musculares pequeñas y rápidas que producen calor, el traslado a un sitio más cálido. Oh, con razón que cuando hace mucho frío me pongo a temblar y siento escalofríos. Sí, Miguel, sigamos. Los vasos sanguíneos que abastecen las áreas no vitales del cuerpo, como la cara, manos, pies y piel, se contraen, lo que reduce la pérdida de calor y desvía la sangre caliente a regiones internas como el cerebro, corazón y demás órganos internos. Pero cuando se restablece la temperatura corporal normal, los sensores envían señales al hipotálamo para desactivar las acciones que generan y conservan el calor. Profesora Carmen, entonces cuando hace frío, el cuerpo busca la manera de elevar su temperatura, como quemar la grasa, contracciones musculares a modo de escalofríos o ir a un lugar más abrigado. Así es, pero esto ocurre cuando la temperatura del exterior es baja. ¿Y qué ocurre cuando la temperatura del exterior es alta? Es decir, en un día muy caluroso. ¿Qué dicen estudiantes que se encuentran en casa? Anoten sus respuestas. Si la temperatura corporal es superior al punto de ajuste de 36 o 37 grados centígrados, el hipotálamo envía señales que provocan la dilatación de los vasos sanguíneos que van a la piel, lo que permite que la sangre caliente fluya hacia esta, donde se puede irradiar el calor al aire de alrededor. Así como hemos visto los mecanismos de pérdida de calor por radiación. Bien, Miguel, así es. Además, las glándulas sudoríparas secretan líquido que es el sudor, que enfría aún más el cuerpo al evaporarse de la piel. Por lo regular, el cansancio y la incomodidad ocasionados por la elevada temperatura corporal provocan que la gente deje de hacer ejercicio o al menos que lo disminuya. Así el cuerpo genera menos calor. Y de esta manera entonces, cuando hacemos una actividad física, nuestro cuerpo no eleva su temperatura, sino que estos mecanismos como la generación de sudor, la dilatación de los vasos sanguíneos y la pérdida de calor por radiación hacen que la temperatura del cuerpo se mantenga estable. ¡Qué formidable! Sí, Lucía, nuestro cuerpo es formidable. Los mecanismos de retroalimentación negativa abundan en los sistemas fisiológicos del cuerpo humano, entre ellos los sistemas reguladores del contenido de oxígeno en la sangre, el equilibrio de agua, los niveles de azúcar en la sangre, los niveles hormonales, entre otros. Ahora, estudiantes de tercero y cuarto que se encuentran en casa, contesten las preguntas que se te plantearon al inicio. Recordemos el caso de Luis. ¿A qué creo que se deben las diferencias entre la temperatura del ambiente y la temperatura de Luis? ¿Qué relación existe entre la temperatura ambiente y la temperatura corporal de Luis? Así como Luis cuando juega fútbol durante 10 o 15 minutos, imaginando que yo estoy jugando fútbol también, ¿qué cambios considero que ocurriría en mi organismo? ¿Qué otras preguntas te formulaste? Respóndelas también. Ahora, con toda esta información anotada y comprendida, responde en tu cuaderno u hoja de papel la pregunta que guió esta indagación el programa de hoy. ¿De qué manera nuestro cuerpo regula las condiciones internas para mantener estable la temperatura cuando realizamos actividades físicas o el medio externo tiene una temperatura más baja? Al responder la pregunta, susténtala con las ideas y conceptos claves que has anotado. Ahora, comparen las respuestas de la pregunta que guió el programa, la que escribiste en un inicio y la que ahora has construido con la información científica que has obtenido. ¿Cuál es la diferencia entre las respuestas? Esta respuesta te servirá para elaborar el producto del programa, que es un plan para la mejora de la salud física familiar y comunitaria conservando el ambiente. Con este producto podrás aportar al plan en la parte denominada Acciones del Plan, dando sustento a la realización de las actividades físicas que se propongan. Sí, profesora. Por ejemplo, cuando en las acciones del plan propongamos realizar una actividad física como caminar o trotar, colocaremos que deberemos considerar los tiempos de manera progresiva para que nuestro cuerpo se acostumbre y ponga en marcha los mecanismos de regulación de temperatura, como los de pérdida y ganancia de calor. Además, comprender que el cansancio que vayamos a sentir es producto de la actuación de todos estos mecanismos de termorregulación. Igualmente, en el plan, en la parte de recursos, deberemos incluir una toalla de mano en nuestra rutina de ejercicios, porque ya sabemos que nuestro cuerpo generará sudor para regular la temperatura, así como agua para beber, porque comenzaremos a perderla en forma de sudor. Finalmente aportaremos con la parte de reflexiones y recomendaciones, en donde propongamos tramos de ejercicios con tiempos razonables, como 10 a 15 minutos y descansos, porque como ya hemos visto dentro de los mecanismos termorreguladores, al realizar ejercicios y el cuerpo elevar su temperatura, se produce cansancio y hay que parar para que se regule la temperatura nuevamente. Muy bien, estudiantes.
¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Profesora Carmen, yo he aprendido que nuestro cuerpo regula la temperatura mediante mecanismos como la producción de calor y la pérdida de calor. La producción de calor cuando ingerimos alimentos que nos proporcionan energía, que el cuerpo lo transforma en calor, y la pérdida de calor mediante mecanismos como la conducción, radiación, evaporación de agua y la convección. Y claro, todo esto está regulado por el hipotálamo, que se encuentra en el cerebro. Además de estos mecanismos, está el mecanismo de retroalimentación negativa, que se activa cuando el medio externo está frío o caliente. Si es frío, el cuerpo realiza actividades internas como la quema de grasa donde las células trabajan más, las contracciones musculares a modo de escalofríos o mediante el movimiento de nuestros músculos que nos hacen buscar un lugar más abrigado. Y por el contrario, cuando la temperatura corporal aumenta, por ejemplo al realizar una actividad física, el hipotálamo ordena que se dilaten los vasos sanguíneos de la piel y la sangre al pasar por ahí irradia el calor al ambiente exterior, por ejemplo al aire que nos rodea, y además se produce sudor que al evaporarse ayuda a equilibrar la temperatura. Excelente, Lucía y Miguel. Estudiantes que se encuentran en casa, ¿qué aprendieron ustedes hoy? Conversa con el familiar que te acompaña sobre lo aprendido. No te olvides de revisar siempre tus anotaciones. Qué bien han trabajado hoy en todo el programa. Felicitamos ese esfuerzo y dedicación. ¿Cuál fue el propósito de este programa? Miguel, ¿lo recuerdas? Sí, profesora Carmen, el propósito del programa fue explicar, usando conocimientos científicos, cómo el organismo regula la temperatura en un proceso de equilibrio corporal ante diferentes situaciones como la realización de actividades físicas. ¿Y cómo hicimos para lograr el propósito y responder la pregunta de indagación? ¿Qué acciones realizaste allá en casa, estudiante de tercero y cuarto? Bueno, lo que hicimos aquí en el programa fue lo siguiente. Primero escuchamos una situación de la que se desprendieron preguntas y comprendimos la pregunta investigable que guió el programa. Segundo, identificamos, seleccionamos y relacionamos los conceptos sobre termorregulación, mecanismos de pérdida y ganancia de calor y retroalimentación negativa con la realización de actividades físicas y lo que ocurre en el cuerpo, para organizarlos y finalmente dar respuesta a la pregunta investigable basándonos en fuentes científicas. Elaboramos nuestra evidencia. Guarda estas evidencias que has construido el día de hoy en tu portafolio porque te servirán para el producto final de la experiencia de aprendizaje.